Buenos días con todos. Empezamos hoy la cuarta y última unidad de este curso y en mi opinión es la unidad crucial. En las semanas anteriores hemos hecho el trabajo técnico, aprendimos a construir un diagnóstico, a medir la criminalidad, a entender el porqué, y luego vimos cómo se diseña una política pública, sus componentes y cómo se evalúa si funcionó o no. Pero ahora llegamos al momento de la verdad, la implementación. Es aquí, en la implementación, donde los planes mejor diseñados, los diagnósticos más brillantes, fracasan estrepitosamente. Esta unidad se llama Gobernanza, Participación y Comunicación. Lo que vamos a estudiar es, en esencia, un cambio de paradigma. Hemos sido educados, y el debate público en el Ecuador lo refleja todos los días, en un modelo tradicional de seguridad. Un modelo centrado exclusivamente en el Estado, específicamente en su capacidad de imponer el orden. ¿Cuál es la respuesta instintiva ante una crisis de seguridad? Lo oímos en las noticias, en nuestras familias: mano dura, más policías, que salgan los militares a las calles. Este modelo ve al Estado como el único proveedor de seguridad y al ciudadano como un simple receptor pasivo, alguien que espera que el Estado lo proteja. Pero, seamos honestos, ¿ese modelo está funcionando? Pensemos en la complejidad de lo que vive el Ecuador hoy. Pensemos en la crisis en Guayaquil, en Durán o en Esmeraldas. ¿Es esto un problema que se soluciona solo con más patrulleros? Claramente no. Estamos hablando de crimen organizado transnacional, de puertos contaminados, de lavado de activos, de sistemas penitenciarios colapsados, de barrios enteros con economías criminales y de una profunda crisis social. La seguridad ciudadana hoy es un bien público mucho más complejo. Su provisión efectiva ya no depende solo de la policía, depende de la interacción de una red diversa de actores. Por eso, esta unidad viene al final. Es el marco conceptual que necesitamos para entender cómo implementar políticas en democracias complejas como la nuestra, donde la imposición vertical ya no es suficiente y la colaboración se vuelve indispensable. Para empezar, necesito que dominemos dos conceptos que la gente, e incluso muchos políticos, confunden todo el tiempo: gobernabilidad y gobernanza. Parecen sinónimos, pero no lo son en absoluto. La gobernabilidad democrática se refiere, en esencia, a la capacidad del Estado para gobernar. Es el conjunto de condiciones políticas e institucionales que permiten a un gobierno ejercer sus funciones de manera legítima, eficaz y estable. Es la salud básica del Estado. Piensen en la gobernabilidad como los cimientos de una casa. Si los cimientos están rotos, no importa qué tan bonitos sean los planos del segundo piso, la casa se va a caer. En el Ecuador hemos vivido crisis de gobernabilidad crónicas. Cuando tenemos una rotación de ministros del Interior o de Defensa cada 6 meses, eso es una crisis de gobernabilidad. Cuando la Asamblea Nacional está en un bloqueo perpetuo con el Ejecutivo, impidiendo reformas legales urgentes, eso afecta la gobernabilidad. Cuando la ciudadanía tiene una confianza social por los suelos, cuando no cree ni en la policía, ni en los jueces, ni en los fiscales porque percibe corrupción, estamos ante un problema severo de gobernabilidad. En resumen, la gobernabilidad responde a la pregunta: ¿puede el Estado gobernar? ¿Tiene la fuerza, la legitimidad y la estabilidad para hacerlo? Ahora bien, la gobernanza es algo distinto. La gobernanza no pregunta si el Estado puede gobernar, sino cómo gobierna. Es el proceso de gobernar, es el ejercicio del poder y la autoridad para proveer bienes públicos como la salud, la educación o, en nuestro caso, la seguridad, pero hacerlo a través de la interacción y la negociación con una pluralidad de actores no estatales. La gobernanza parte de un hecho. Hoy, el poder está distribuido. El Estado ya no es el único actor en el tablero. Piensen en la seguridad de un barrio en Quito, digamos La Mariscal. La seguridad de esa zona no depende solo del patrullero de la Policía Nacional. Depende de la coordinación de la policía con los agentes de control metropolitanos que son del municipio. Depende de la asociación de dueños de bares y restaurantes que tienen su propia seguridad privada. Depende de los vecinos del barrio que reportan incidentes. Depende de la empresa de obras públicas para asegurar que las calles estén bien iluminadas. Y quizás depende de una organización no gubernamental que trabaja con jóvenes en situación de calle en esa misma zona.
La gobernanza es el proceso de sentar a todos esos actores en una misma mesa. Es la habilidad del gobierno, ya sea nacional o local, para coordinar, negociar y alinear los intereses del capitán de la UPC, del administrador zonal del municipio, del líder de la asociación de negocios y de la líder barrial. La seguridad, por tanto, ya no es un monopolio del Estado, es el resultado de estas complejas redes de interacción. En mi experiencia asesorando a gobiernos locales, les puedo decir que los alcaldes más exitosos en seguridad no son los que compran más patrulleros, sino los que tienen la mejor capacidad de articular a estos actores diversos. Y esto nos lleva directamente al tercer concepto clave de hoy, la seguridad como un bien público coproducido. Si aceptamos que la seguridad es un bien complejo que requiere de múltiples actores, gobernanza, entonces necesitamos esquemas de corresponsabilidad. La coproducción de la seguridad se define como un proceso de alianza entre actores estatales, policía, municipios, fiscalía y actores de la sociedad civil, organizaciones barriales, el sector privado, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, para gestionar la seguridad. Quiero ser enfático en algo. Coproducción no significa que el Estado delegue su responsabilidad. El Estado nunca puede delegar su responsabilidad fundamental de proteger a la ciudadanía y el monopolio legítimo de la fuerza. La coproducción no es privatizar la seguridad. Es algo mucho más sofisticado. Es el Estado actuando con legitimidad y generando la confianza suficiente para que los ciudadanos dejen de ser meros receptores pasivos de servicios y se conviertan en socios activos. Este enfoque valora al ciudadano, lo ve como un agente clave que tiene conocimiento del territorio, que sabe dónde está el problema y que tiene recursos valiosos. ¿Cómo se ve la coproducción en la vida cotidiana? Pensemos en el modelo de policía comunitaria y las unidades de policía comunitaria. Cuando ese modelo funciona bien, como ha funcionado en ciertos barrios de Cuenca o Ibarra en el pasado, no es solo un retén policial, es una unidad donde el policía conoce a los líderes barriales. La coproducción se activa cuando se reúnen y juntos hacen coplanificación. Identifican que el problema principal es el parque de la calle X, que está oscuro y se usa para consumo de drogas. La coentrega del servicio ocurre cuando los vecinos se organizan en una minga para limpiar el parque, el municipio, otro actor estatal, instala nuevas luminarias LED y la policía ajusta sus rutas de patrullaje para pasar más frecuentemente por ahí. ¿Ven? Todos aportaron. Se coprodujo seguridad. Otros ejemplos son los chats comunitarios o los sistemas de alarmas comunitarias. Cuando esos sistemas están conectados directamente con la UPC y hay un protocolo de respuesta acordado, eso es coproducción. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador cuando falla la gobernabilidad? El Estado está ausente o es corrupto y fracasa la gobernanza, no hay coordinación. La comunidad no se queda de brazos cruzados. La gente sigue necesitando seguridad. Y ahí vemos el lado oscuro de este concepto. La gente intenta coproducir seguridad, pero por fuera del Estado. Y es cuando vemos los carteles de ladrón cogido será linchado o será quemado. Vemos la aparición de brigadas barriales que se arman por su cuenta, que no se coordinan con nadie y que terminan tomando la justicia por mano propia. Eso es una coproducción fallida, perversa, que es un síntoma de un colapso total del Estado en ese territorio. Por eso, este marco conceptual que vimos hoy, gobernabilidad como capacidad, gobernanza como proceso y coproducción como alianza, es la base de toda la unidad. Es lo que nos permite entender por qué, para que la implementación funcione, debemos estudiar a fondo las estrategias de coordinación, nuestro siguiente tema, luego la participación ciudadana y finalmente la comunicación. Bien, dejemos esto aquí por hoy. Repasen estas 3 definiciones, porque las usaremos en cada clase de esta unidad. En la próxima sesión entraremos de lleno al contenido 1, las estrategias de coordinación interinstitucional. Vamos a ver por qué es tan difícil que la policía, la fiscalía y los municipios trabajen juntos y qué se puede hacer al respecto. Que tengan un buen día.
Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.